Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Como sabéis, soy Juan Rafael Peguiró, coordinador de la Asociación Cultural Hipatia, una asociación sin afán de lucro en la que nuestras actividades son para el desarrollo del crecimiento personal y entre otras actividades que realizamos son conferencias de crecimiento personal o de interés público. En este caso tenemos a Rafa Mateu, que es psicólogo, trabaja en un centro de rehabilitación para enfermos mentales, imparte desde hace más de 30 años conferencias coloquio, lleva unas 1.700, cursos de psicología integral y cursillos de diferentes temas de psicología, filosofía y arte. Ha publicado un libro que se llama La depresión, sus causas y soluciones psicológicas y anuncia sus actividades en una página web que es rafamateusanz.blogspot.com. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, pues el título de la conferencia es Educación de los valores humanos. ¿Cuáles debemos educar y cómo? Y ahora ya les paso con Rafa Mateu. Gracias. Bueno, vamos a ver. Disculpar en primer lugar la tardanza, porque esto era a las 7. Bien, circunstancias diversas nos han hecho, y además el cambio de local, etcétera, etcétera. Bien. Tenemos música de fondo, me hubiera gustado otra música, pero bueno, está acercando el micrófono, ahora sí, ahora parece que se oye mejor, ¿verdad? Bueno, no tenéis ninguna otra música de fondo para poner, es igual. Bien, me han dicho que solo podemos estar hasta las 9. Es decir, que entre la exposición y el coloquio, con vuestras preguntas, pues tenemos hora y media. El tema de los valores humanos es amplísimo, es muy largo poderlo desarrollar. Poderlo desarrollar pues llevaría mucho tiempo, como pasa con otros temas. Pero el reto que tengo es sintetizar lo que me gustaría decir, lo que siento que tengo que decir, que expresar en menos tiempo, en el tiempo que disponemos. Siempre en toda charla, pues me interesa mucho coloquio, vuestras preguntas. De tal manera que yo procuraré no hacerlo demasiado extenso para que haya tiempo para que hagáis todas las preguntas que deseéis sobre el tema. Es un tema no desconocido, como podría ser otros, por lo tanto se presta a un buen diálogo. Valores humanos. La palabra valor ya sabéis que literalmente se aplica con la mayor frecuencia al dinero. Tal cosa vale tanto. Cuando se aplica a una persona y se le dice en la vida cotidiana, esta persona vale o esta persona no vale. ¿Cuánto vale esta persona? Se está pensando en algunas habilidades, algunas cualidades que tiene esa persona. Quizás sean generales o específicas. Y entonces se aplica el término valor no al dinero, sino a unas cualidades, vamos a decir, psicológicas o habilidades en algún campo de la vida. Pero cuando oímos en los últimos tiempos decir valores, y lo habréis oído, educación en valores, por ejemplo, es una frase que se ha aplicado en la enseñanza y en distintos ámbitos, sobre todo en la educación, educar en valores. Y no solo a los niños o a los jóvenes, sino la educación en valores, y eso antes o después está implícito en lo que os voy a transmitir, no tiene edad. En cualquier edad podemos educarnos o, otra palabra que siempre que hablo de educación necesito decir, autoeducarnos. Autoeducarnos, todos entendemos lo que es. Es decir, sin intervención, por lo menos directa, de nadie, de ninguna otra persona, educarnos a nosotros mismos en valores, como también podemos autoeducarnos en muchas cosas. O podemos aprender por nuestra cuenta muchas habilidades y muchísimas cosas en la vida. Pero ahora en esta charla vamos a hablar de valores. Cuando se dice valores, una persona piensa en esto, está pensando en valores de la tolerancia, el respeto, la solidaridad, el altruismo, el valor de la vida, el valor de la verdad,
de la sinceridad, de la humildad, el valor del trabajo, de la democracia, el valor de la libertad, etc. Son términos que utilizamos sabiendo o no sabiendo a qué nos referimos, conociéndolo más o menos, con mayor o menor profundidad, estamos refiriéndonos a estos aspectos. Algunos son muy conocidos y están en nuestra boca continuamente. Otros que voy a citar son quizá menos conocidos, pero no por eso menos importantes. Entonces voy a decir cosas generales y también particulares referidas a estos ejemplos que vamos a poner, de algo en lo que estamos todos implicados. Por lo tanto, no escapamos nadie, no solo los que estamos aquí, sino que si hablamos de valores generales tendríamos que incluir a todo el mundo, a todas las personas. Cuando se habla de valores, quizá también en algún caso se utiliza, y en la vida cotidiana lo hacemos, otra palabra que es principios, ¿verdad? A veces decimos, incluso en lenguaje cotidiano, yo tengo por principio tal cosa, decir la verdad, decir alguna cosa que suele tener un valor positivo, se entiende valores positivos, y a veces se aplica esta palabra. Lo digo por lo que os voy ahora a matizar. También interviene otro término que es actitudes y otro que es comportamientos o conducta. A veces lo utilizamos indistintamente, pero es también interesante saberlo, conocerlo y matizarlo. ¿Por qué? Porque si bien comportamiento o conducta es lo visible, lo que hacemos las personas en un momento determinado, puede ser una conducta altruista o una conducta egoísta, una conducta pacífica o una conducta agresiva. Puede ser, pero es aquello que se ve o que se oye o que se nota, que se percibe en una persona. Pero actitudes es algo que es más general. La actitud es la tendencia general hacia determinados comportamientos. Si uno tiene la actitud de ser una persona sincera, querrá decir que aunque no siempre diga la verdad, su tendencia más habitual es a decir la verdad. La mayoría de las veces. Tiene esa actitud, predisposición sería la palabra. Pero luego, como no somos perfectos, puede uno fallar y en determinado momento no hacerlo. De tal manera que hay una serie de conceptos, porque si decimos valores, los valores pues lo podríamos definir como unos atributos que aplicamos a las personas cuando los viven en su psicología como algo real, como algo objetivo. Aunque normalmente tiene que haber un consenso de un determinado sector de la sociedad que considere que eso es valor. De tal manera que cuando hablamos de estos valores que os voy a hablar, pues hay un consenso de mucha gente en el mundo que considera que son valores, aunque fallen luego a la hora de vivirlos o de aplicarlos. Pero no todo el mundo a lo mejor opinaría que son valores, pero tiene que haber un consenso general que hace que la sociedad o un sector de la sociedad considere que determinados comportamientos o actitudes son valores. Pero lo que a mí me interesa y os voy a explicar es que más allá de la opinión, aunque fuera de todo el mundo, por miles o millones de personas, los valores que voy a hablar tienen un valor en sí mismos, son objetivos. Y no vienen de la nada, vienen de algún sitio. Claro, para eso hay que conocer un poco más de lo que la psicología ortodoxa, la habitual, nos puede decir, la cual puede cumplir una función muy buena y de ayuda a las personas. Pero para mí, si habéis estado en alguna de las otras anteriores charlas que he venido aquí a impartir, la primera, sobre todo, estuve explicando qué entiendo por psicología. Y la psicología, para mí y para mucha gente también, es algo muy amplio, lo abarca todo. No hay nada que yo pueda imaginarme del ser humano en lo que no intervenga la psicología. Prácticamente, y no solamente nosotros, sino en general cualquier aspecto en el cual podamos intervenir, ese aspecto tiene algún matiz psicológico. Si consideramos que el conocimiento de la mente
de nuestra mente con la que pensamos mejor o peor, con más claridad o más confusión, el componente de las emociones, deseos o sentimientos, aparte del comportamiento. Muchas veces se define la psicología como la ciencia del comportamiento humano. Y a lo mejor en esa definición se está incluyendo pues lo que pensamos y lo que sentimos. Pero no solamente es lo que hacemos, producto de lo que pensamos o sentimos, sino a lo mejor de aspectos más elevados, que puede ser lo que intuimos, que no es de la mente. Con la mente no podemos intuir, es una cualidad superior a la mente concreta. Y también con el amor, que también es superior a lo que normalmente sentimos. De tal manera que hay unos aspectos más habituales, más conocidos, más generales y otros aspectos más profundos. Y en esos aspectos más profundos, cuando los vamos conociendo, nos damos cuenta que puede abarcar todo. Es decir, que todo lo que podemos crear como seres humanos, percibir, entender y responder o actuar está relacionado con la psicología. Si nosotros nos educamos, no solo nos educan, sino nos autoeducamos, que no tiene límite de edad, psicológicamente, nosotros podremos funcionar cada vez mejor, con más calidad y con más amplitud, abarcar más cosas en la vida y hacerlas con mejor modo, con más calidad. Y dentro de esas cosas sería el desarrollo interminable y limitado de los valores humanos, como estos que he citado y otros que iré citando a lo largo de la exposición. He dicho que tiene que ver con la psicología. Hay otro concepto que suele estar incluido, sin darme cuenta, a veces me alejo, pero si no se me oís, me hacéis alguna señal y yo me lo acerco, mientras no me lo trague. Entonces, hay un concepto que es ética y moral, ¿verdad? Que se puede asociar mucho a valores. Ética y moral que normalmente mucha gente lo considera como equivalente. Aspectos éticos y morales. Lo que implica saber si lo que hacemos está bien o mal. El bien y el mal. Ahí está la esencia de la ética y de la moral. Pero os voy a decir algo que a lo mejor no todo el mundo coincide. Y es que la moral viene de fuera. De fuera, quiero decir, está transmitida a través de la educación religiosa, ¿verdad? Todas las religiones del mundo tienen su moral, pero educación familiar, educación en las escuelas, educación en la sociedad. Con más o menos calidad, la moral está como la forma de comportarnos para buscar el bien, ¿verdad? Qué es lo que está bien y lo que está mal, pero transmitido desde fuera, desde pequeños, ¿verdad? O en todas las edades, podríamos decir. Y la ética viene de dentro. Es decir, que la ética, que es también una de las partes de la filosofía, tal como yo la entiendo, aunque luego utilicemos las palabras como podamos, surge de nuestro interior. Y además, si queréis que señale un lugar, señalo a el corazón, no la mente, porque cuando señalamos la mente nos referimos a la cabeza. No porque la mente esté en la cabeza está el cerebro, pero la mente que no es el cerebro, y es importante, cueste lo que cueste, diferenciar mente de cerebro. Cerebro es el soporte físico de la mente, pero la mente no está en la cabeza. Nada más que el soporte más directo es el cerebro. Por eso señalamos la mente y la cabeza. Y los sentimientos, si son sentimientos que tienden a ser más nobles, mejores, más buenos, más positivos, señalamos el corazón. Si son más egoístas, a lo mejor, no todo el mundo, señalamos esta zona abdominal del plexo solar, porque aquí tenemos la forma de conexión con el cuerpo de los deseos que no tienen por qué ser egoístas todos, que giran alrededor de nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades de nuestra personalidad, de nuestro ego, si queréis entenderlo mejor. Pero cuando trascendemos el ego, nuestro yo personal, y entonces implicamos a los demás, entonces señalamos el corazón. Entonces, cuando desarrollamos la energía del amor, y señala el corazón, entonces eso implica, sin que nadie nos condicione, aunque nos pueden ayudar mucho las personas y muchas más cosas, como voy a decir, desarrollar la ética. Y desarrollar la ética implica vivir
cada vez más los valores humanos o los principios. Cuando hablo de valores y de principios, pongo el ejemplo de un árbol. Un árbol es un tronco grueso, más o menos, del cual surgen, imagináis, 3 ramas, menos gruesas que el tronco, por supuesto. Siempre tiene que ir de mayor a menor. Y esas 3 ramas gruesas, a su vez, se bifurcan o se subdividen en otras ramas más finas, y así sucesivamente hasta completar el árbol. Esas 3 ramas gruesas serían los 3 principios, para mí, me gusta llamarlo así. Luego en la vida cotidiana el lenguaje lo utilizaremos como sabemos, como queremos, como podemos. Esos 3 principios son las 3 cualidades básicas de nuestro ser más profundo, de todos los seres humanos del planeta. Son voluntad, amor e inteligencia. Por mucho que imaginemos alguna cualidad humana, todas están en estas 3. Alguna a lo mejor la podemos referir a una de ellas, otra a 2 o a las 3. Estas serían como las 3 ramas gruesas. Serían los 3 principios, y de los cuales surgen todos los demás valores. Es decir, que cuando explique ahora y vaya nombrando los ejemplos de valores, diré, pues parece ser que este valor tiene más que ver con la inteligencia, pero sin descartar que como valor tiene que ver también con el amor. Por ejemplo, el valor de la verdad, el valor de la vida, el valor de la responsabilidad, etcétera, tiene que ver mucho con la inteligencia. Pero el valor de la solidaridad, de la tolerancia, el valor del altruismo, enseguida lo asociamos al amor. También se necesita la inteligencia, porque sin inteligencia no hay amor. Podrá haber deseos o sentimientos bien intencionados, que hacemos a veces y manifestamos de un modo autómata o casi inconsciente. Pero cuando realmente amamos no podemos hacerlo si no hay una determinada inteligencia que implica más que conceptos mentales o cultura, implica comprensión. Y la comprensión solo se desarrolla estando atentos. Cuanto más atentos, más despiertos estemos en la vida, es inevitable que la inteligencia se desarrolla. Entendiendo por inteligencia no la mente. La mente está llena de datos que memorizamos, más o menos. Pero la inteligencia es luz, es comprensión. Estaréis de acuerdo seguramente, si no me lo decís luego, que conocemos muchas cosas de la vida. Nos han educado y nos han enseñado muchas cosas, pero una parte mayor o menor de ellas no las hemos comprendido, las hemos memorizado. Quizá hayamos aprobado y con nota alta los exámenes, muchas veces con el conocimiento memorístico, pero no con la comprensión del tema. O a lo mejor hemos comprendido a medias, pero nos hemos dado cuenta de que estudiábamos para el examen. Ese es uno de los grandes errores de la educación que hemos conocido en el pasado y que todavía tenemos. Uno de los valores que quiero nombraros antes o después es la creatividad, que no es lo mismo que la memoria. Se puede tener mucha creatividad y poca memoria, y se puede tener mucha memoria y poca creatividad. No se pueden separar del todo, pero no es lo mismo la creatividad que la memoria, y la educación ha sido generalmente memorística. Va cambiando poco a poco y se va hablando mucho cada vez más de creatividad. Por lo tanto, los principios estos, de aquí derivan los valores, sean los que sean. Por supuesto que si habláramos del valor de la valentía, lo relacionaríamos más con la voluntad, o el valor de la constancia, de la perseverancia, que podríamos llamarle valor, tienen que ver con la voluntad. Una expresión de nuestra voluntad es la constancia. De tal modo que si nosotros estamos cada vez más despiertos, por partir de un punto básico que ahí nos podríamos referir a todos los seres humanos del planeta, de cualquier época y de cualquier cultura, la atención, esta que tanto hablo, sea el tema que sea el que trate, la atención es el punto de partida. Sé que a lo largo de la historia de la humanidad, cuando se ha educado verdaderamente a un ser humano, se le ha educado para que esté más atento, para que esté más despierto.
Cuando se ha educado para manipularle, se le ha metido ideas, se le ha condicionado con ideas que pueden ser mejores o peores, de distinta calidad, pero con la condición de que tenía que atribuirse, que tenía que aceptar, que tenía que creerse y que tenía que introyectar esas ideas. Eso se sigue haciendo todavía, independientemente de la capacidad comprensiva de ese ser humano, de su libertad o autonomía para aceptar esas ideas. De tal manera que cuando en algún momento del tiempo se ha educado al ser humano con atención, y en Oriente conocemos, por ejemplo, en estos momentos lo que se llaman los yogas. Todos los yogas que se han utilizado a lo largo de la historia de la humanidad se basan en la atención. Unos yogas se refieren más al cuerpo físico, otros a la mente, otros al emocional, otros a la energía. Pero cualquier yoga, esté mejor o peor utilizado, sea adecuado o no lo sea, porque eso es otra historia, se basa en la atención. Pero en Occidente, que no se ha hablado de yogas, muchas de las formas de educar profundamente al ser humano se han basado en técnicas similares, aunque no se les ha llamado de esta manera. De tal forma que a lo largo de la historia de la humanidad, y cualquier sabio y cualquier ser humano elevado, pues ha hablado de la atención. Siempre que hablo de Buda, por ejemplo, igual que hablo de Jesús, de Jesucristo, como queráis, o que hablo de los grandes seres, una de las cosas que me interesa es que estos grandes seres, que no solamente tenían un inmenso amor, sino tenían una gran capacidad de comprensión y por lo tanto deseaban que el ser humano fuera libre, para lo cual les interesaba que estuviera más despierto, que fuera libre y decidiera por sí mismo, que encontrara lo más profundo de sí mismo. Por lo tanto, en el mensaje de Buda, detrás de esa sabiduría hay mucha atención, como también hay mucho amor. Y el mensaje de Jesucristo, si lo entendemos bien, también, además de amor, hay mucha invitación a vivir atentos, a vivir despiertos, a no distraernos. Y hoy día, desde este siglo pasado, están surgiendo cada vez más libros y más autores que nos están hablando de lo importante que es estar atentos, despiertos, de ir más allá de la mente concreta. Uno de los grandes seres que hemos tenido en la historia de la humanidad, que estuvo el siglo pasado, Krishnamurti, si lo habéis leído, Krishnamurti, que aunque era de origen hindú, se pasó toda la vida dando charlas por todo el planeta, hablaba de la atención. Su mensaje, que es muy amplio y está en muchos libros, se puede reducir a una palabra: estar atentos y por lo tanto no dejarnos condicionar por los prejuicios de nuestra mente, por las ideas que nos separan. Por lo tanto, cuando hablamos de inteligencia, alguna de estas tres cualidades o principios, la atención es fundamental. Si no estamos atentos, por mucho que estudiemos, por mucho que memoricemos, no podemos desarrollar la inteligencia. La mente sí, la mente se desarrolla a base de pensar, de comparar, de reflexionar, de insistir en las cosas, de relacionarlas unas con otras, ¿verdad? Pero la inteligencia se desarrolla con la atención. Así que hay personas no ocultas, personas que no tienen estudios, que viven atentas y son inteligentes. Han desarrollado la inteligencia, aunque no tengan lo que hoy día se llama cultura. Y personas muy cultas y muy intelectuales, que a veces pueden ser famosas o no, muy intelectuales, pero poco inteligentes. O a lo mejor inteligentes en algunos campos, en algunas habilidades, pero con una falta de comprensión de determinados aspectos de la vida. Es decir, es difícil encontrar un ser humano que se desarrolle integralmente. Es muy importante la educación integral del ser humano en todos los aspectos. Tenemos tendencias hacia unas posiciones o hacia otras. ¿Y qué es lo que es el amor? Que es una palabra que utilizamos casi siempre todos los seres humanos, que cuando la utilizamos tendríamos que decir deseo. Y se confunde el amor con el deseo. El amor es una cualidad que, aunque se desarrolla amando, y cada vez que amas la desarrollas, igual que cada vez que memorizas desarrollas la memoria, cada vez que piensas desarrollas la agilidad mental y cada vez que ejercitas el cuerpo físico vas desarrollándolo. El amor se desarrolla estando atentos. Cuando estamos atentos
a otro ser humano, a nosotros mismos, atentos al trabajo que hacemos, al trabajo a la vida, la atención a la vida, estamos desarrollando el amor. Y el amor, que es un gran valor o principio, como he explicado, es la cualidad que nos permite sentirnos unidos, no separados. La separación es mental. A veces hay que separar para poder diferenciar unas cosas de otras, pero la separatividad es un defecto humano que es lo que ha creado todos los problemas humanos, los defectos, las guerras y todos los conflictos que existen y que han existido y que siguen existiendo en la humanidad. La separatividad de nuestra mente concreta, la falta de amor. Cuando hay amor, hay unión. Sentimos que aunque por muy diferentes que seamos unos de otros, surge esas cualidades que he nombrado de tolerancia, de respeto, aunque no estés de acuerdo de la visión filosófica o psicológica de otras personas, de otras culturas, de otras características. Surge la solidaridad, surge la compasión o como queramos decir. Es decir, que el amor implica comprender al ser humano y si es posible, cuando es posible y de la forma más adecuada, actuar con acorde a aquello que comprendes. Y entonces el amor, que es algo que incluso es hasta objetivo, es una energía. Con el tiempo, cuando la ciencia pueda medir las energías, no las energías cercanas a la materia como ahora está investigando, sino las energías más sutiles, hablará del amor como algo científico. El amor, y a veces he hablado en profundidad de ello, es la fuerza de cohesión de los átomos o de cohesión de las galaxias. Pero esto sería irnos por otros derroteros distintos al que nos ocupa hoy. El amor es una fuerza de cohesión, de integración, repito, y no solo entre personas que piensan igual o que simpatizan entre sí. De tal manera que es una cualidad, es un principio del cual, cuando lo vamos desarrollando con atención, y además tratando de enfocar, no con la mente fría, sino desde el corazón, la percepción de las cosas, y no solo de las personas, porque podemos amar al trabajo que hacemos, aunque no estén implicados otras personas. Podemos amar, o podemos despreciarlo y rechazarlo deseando que acabe cuanto antes, o no ser responsables. La responsabilidad tiene también que ver con el amor, aparte de con la inteligencia. Surge cuando uno se da cuenta de que en el trabajo, o con la familia, o con los amigos, o con el grupo al que pertenece, o donde colabora, o con su sociedad, tiene que implicarse y aportar algo que va a beneficiar no solo a él, sino a los demás también, personas conocidas o desconocidas. Entonces eso brota de ese tronco, de ese principio que he nombrado como amor. ¿Y qué ocurre con la voluntad? Pues la voluntad, sabéis que se ha trabajado y se nos ha educado cómo la podemos desarrollar a base de constancia, de hacer esfuerzos, de sacrificios, etc. Pero ¿habéis comprobado o recordáis, porque lo habréis vivido todos, que cuando tenemos claro que algo hay que hacerlo, surge una energía, una fuerza interior, podemos llamarla como queramos, que vence todas las barreras de pereza, de miedo, de dejadez. Y dejamos lo que nos gustaba hacer y hacemos eso sobre lo que nos sentimos implicados o responsables. Surge la energía de voluntad. Por eso la voluntad tiene que ver con la inteligencia, también tiene que ver con el amor. Es decir, que si trabajamos en nuestra vida voluntad, amor e inteligencia, aunque no trabajemos los otros valores, estos van emanando, van surgiendo por sí mismos los demás valores. ¿Qué valores podemos poner como ejemplos? Luego, quizá, aunque voy improvisando y lo voy mezclando todo, después hacia el final diré qué formas tenemos para trabajar el desarrollo de los valores, que es lo que cuando se explica un problema, enseguida todo el mundo estamos pensando, ¿y cómo salgo de este problema? ¿Qué tengo que hacer? Y a veces uno lo quiere saber antes de empezar a comprender en qué consiste ese problema, cómo se ha formado, cómo se configura, etc. A veces no es necesario esto, pero cuando comprendes el problema, a veces sin que nadie te diga, encuentras la solución al mismo. Bien, pues un gran valor puede ser la vida con mayúscula. La palabra vida a que la aplicamos cuando nos referimos, esta persona está viva, este animal tiene vida, esta planta.
Quizá digamos, las piedras no tienen vida, como nos han enseñado. No es cierto. Todos los seres y todas las formas de expresión tienen vida, igual que todos los planetas tienen vida, se conozca o no se conozca, de formas diversas, parecidas. No hay nada en todo el cosmos que no tenga vida, porque la vida lo llena todo. Lo que puede cambiar, que cambia, realmente son las formas objetivas, en este caso materiales, de expresión. De tal manera que la vida en una piedra se expresa de un modo muy limitado, con una energía que está más cristalizada, como la energía en nuestro cuerpo físico. Decimos, el cuerpo tiene vida porque se mueve, porque respira, etc. Pero el cuerpo físico está formado por átomos, por células, etc. Y tiene una vida que está determinando que se configure de esta forma. Igual que de una flor, una planta, un árbol, un animal, un ser humano. Y cualquiera de los reinos o formas infinitas, más allá de las que conocemos, de manifestación de la vida en la naturaleza. ¿Qué ocurre cuando desarrollamos este valor, aunque se le llame de otra manera? Pues que nos damos cuenta que la misma vida se está expresando en nosotros, en otras personas, en un árbol, en un animal. ¿Y qué ocurre cuando desarrollamos este valor? Que tendemos a respetar las distintas formas de vida. Hay personas que dicen que quieren a los seres humanos, pero maltratan a los animales. También hemos conocido personas que quieren a los animales y maltratan a otros seres humanos. O personas que a lo mejor pues destruyen a los vegetales. De tal manera que hay como una parcialidad a la hora del respeto de las distintas formas de vida. También hay seres humanos que, ¿me oís todos?, que exageran a la hora de respetar la vida. Es decir, que casi es como si no quisieran hasta respirar para no herir las distintas formas de vida. Eso ya sería una exageración. Pero dentro de nuestro contexto cultural, de nuestra vida, podemos decir que cuando más desarrollamos una cualidad que es la sensibilidad, más respetamos la vida. Los jóvenes de hoy día, los niños cuando nacen, más allá de la educación que reciben, tienen una tendencia, y lo vamos viendo en aumento, hacia muchas cosas, entre las que está el respeto a las formas de vida. Si tienen la suerte de estar educados por profesores, padres, etcétera, que les dicen cosas como esta, a su nivel, con su lenguaje, entonces se les favorecerá el respeto a la vida, de cuidar las plantas como seres vivos, cuidar a los animales, respetarlos dentro de su nivel, y a todos los seres humanos, sea cual sea la cara que tengan o la forma de pensar. De tal manera que la vida es un gran valor. Cuando en determinado momento un ser humano, una de las formas más crueles de destruir es el asesinato, asesina, mata a otro ser humano, pues eso es un atentado totalmente opuesto, por poner algo muy exagerado, a lo que es la vida. El asesinato, incluso el asesinato legal, como es la pena de muerte, es un atentado contra este valor con mayúscula que es la vida. Se haga como se haga y en nombre de lo que se haga, y sea cual sea el ser humano. Es cierto que hay muchos seres humanos que respetan la vida, pero hacen una separación entre determinados seres humanos muy especiales, entre comillas, que no merecen vivir. Y entonces ahí falta algo de este valor, un valor que se puede acrecentar cada vez más y respetar hasta el ser humano más maligno, más cruel y más despreciable. Tratar de protegerse de él, evidente. Ahí estamos todos de acuerdo. No permitirle que haga lo que puede hacer. Pero la vida es otra cosa. Eso es un gran valor que no es porque alguien lo diga, hay que respetar la vida y tienes que hacerlo porque lo ha dicho alguien y por temor, como hemos aprendido muchas veces y se nos ha educado con miedo, con el temor. Pero la verdadera educación es tratar de descubrir por nosotros mismos, más allá de todo temor, el que las cosas como vemos, según nuestra conciencia que son. Luego hay otro valor que es la verdad.
Decimos muchas veces, determinada persona miente, y las mentiras a veces hacen mucho daño, otras veces pasan desapercibidas y no lo notamos. Y decimos, es un valor decir la verdad, aunque la verdad tendría como dos significados. Uno, este que estoy diciendo, de aspecto más ético, decir la verdad en lugar de mentir. Hablo de mentir, estoy pensando en mentir egoístamente, para sacar un beneficio personal, ¿verdad? Porque otra cosa muy distinta sería no decir la verdad buscando un bien. Entonces ya no hay egoísmo. No sé lo que pensáis, pero yo lo tengo totalmente claro. Una persona con todo el amor del mundo no puede decir todas las verdades o todo lo que sabe. Tiene que, si no mentir, con su discreción, que puede ser un gran valor, es un gran valor la discreción, en determinados momentos omitir determinadas informaciones que puede conocer, porque si las dijera, con esa sinceridad de decir la verdad, podría hacer daño. Esto es muy complejo y llevaría mucho tiempo, y además estaría la subjetividad de que yo considero que esto hay que decirlo, otro diría esto no. Ya sabéis lo que pasa en la profesión médica, a determinados enfermos hay que decirles la verdad o no. Aunque creo que la tendencia actual es a decir la verdad, pero muchas veces se dice con muy poca psicología y se hace mucho daño psicológico. Y la psicología, como explicaré en la próxima charla del mes que viene, está detrás de todas las enfermedades. Es decir, que no se pueden separar de la actitud psicológica. Eso de la verdad es un gran valor, pero tratando de ver. Pero hay otro aspecto filosófico, por decirlo de alguna manera, sobre el tema de la verdad, que consiste en que busquemos la verdad de la vida. Cuando nosotros consideramos que tenemos una opinión, una verdad sobre un asunto, pues a veces creemos que es definitivo, hasta que descubrimos que era un espejismo. Y así pasamos con todo. Cuando éramos niños creíamos que la verdad era la visión que teníamos, pero luego hemos ido creciendo y hemos ido cambiando muchas cosas. Pero mucha gente, y todos a lo mejor en un grado o en otro, nos identificamos, subrayo la palabra, con la verdad que tenemos en un momento. Y en lugar de estar abiertos a que al momento, al día siguiente, cuando fuera, cambiar esa verdad por otra más profunda, más inteligente, nos quedamos identificados con ella. Y toda persona que va en contra, pues la refutamos o nos ponemos en contra. Toda persona que no confirme esa verdad. Un gran valor es buscar la verdad donde esté, como si cada día naciéramos de nuevo ignorantes y empezáramos a aprender. No podemos borrar ese pasado, lo que hemos desarrollado, lo que hemos descubierto, pero si estamos abiertos y tenemos cierto grado de humildad, sabremos que por mucho que sepamos de algo, siempre hay mucho más, que quizás sea como un comienzo. Y que estar abiertos a descubrir la verdad de lo que sea. A veces pues nos conformamos con verdades cotidianas, pero si necesitamos descubrir la verdad de otras cuestiones más filosóficas, metafísicas, etcétera, pues entonces también sirve lo mismo que estoy diciendo. Es un valor que, como los demás, no tiene límites. Y es muy importante encontrar la verdad como sea. Pero como sea, me refiero no de cualquier modo, sino estando cada vez más atentos, estudiando, leyendo, escuchando a personas, meditando, entendiendo la introspección que podemos hacer sobre nuestro interior, sobre nuestra mente, o desarrollando la intuición, que es indispensable para encontrar la verdad. Así que estos valores que acabo de citar, pues son valores que tienen que ver con la inteligencia. Pero el amor a la verdad, fijaos, ya lo relaciona con el amor, como el amor a la vida, como hemos dicho. Otro valor, podríamos decir, es se me ocurre decirlo de esta manera, laboriosidad, el trabajo. Claro, si digo laboriosidad, pues enseguida pensamos en el trabajo laboral, trabajo que hacemos, el que puede trabajar, claro, para poder vivir, trabajo laboral. Pero hay muchas cosas que también se pueden incluir en lo que llamamos trabajo. Dicho de otra manera, es un gran valor hacer algo
te paguen o no te paguen, que contribuya al bienestar de la sociedad, del mundo en que estás. A lo mejor decir del mundo es mucho pretencioso, de tu entorno, de tu vida, de la gente que te rodea, del mundo en el cual te encuentras. Llegues cerca o lejos, abarques poco o mucho. Hacer algo, no ser un parásito que está sin hacer nada. Con todo respeto, supongo que lo entendéis así, a toda persona que deseando trabajar no le dejan. Digo no le dejan, aunque podría decir no pueden. No le dejan porque creo que hay trabajo para todo el mundo. Para todos los seres humanos que estamos en este planeta, creo que hay trabajo, igual que hay alimentos, igual que hay viviendas. Otra cosa es lo que sabéis todos, que no hace falta que os diga, el egoísmo humano, la desorganización de la repartición de todos los bienes. Pero creo que hay para todos. Por lo tanto, el trabajo podríamos organizarlo de tal manera, no lo vamos a hacer de momento porque se necesita no una persona que diga cómo, ni dos ni tres, se necesitaría muchos. Por lo tanto, llegar a trabajar, y si no tienes trabajo, siempre todo ser humano, y conoceréis personas que no teniendo este trabajo laboral pueden hacer otras cosas y aportar algo, no quedarse paralizados, encerrados en su mundo, quietos. De tal manera que el sentido que estoy dándole es el sentido amplio, no el sentido de trabajar laboralmente si no te están dejando hacerlo. Hacer algo que pueda ser útil para tu entorno, para la vida. Y aquí no terminaríamos de decir formas, modos, métodos, etcétera. ¿Y qué ocurre? Cuando hacemos un trabajo, pues aquí ya esto trasciende el tema que me ocupa, aunque sería interesante. Muchas veces seres humanos trabajan por dinero, por el dinero que les pagan para poder vivir, otros por el prestigio de lo que hacen, otros por el servicio que están haciendo a los demás, aunque todo se mezcla, o por la creatividad, ese inmenso placer que produce cuando eres creativo a través de tu trabajo. Y podríamos ir profundizando hasta encontrar un punto en el cual te das cuenta que la vida se está expresando y está evolucionando a través de ti, como a través de todos. Entonces trabajar simplemente es expresar aquello que la vida que late en ti, como late en todas las formas, se está expresando a través no de la quietud, sino de un hacer. Por lo tanto, llegar a descubrir con inteligencia esto, aparte del amor que no lo podemos desligar, ese amor a contribuir a el bienestar de todos, eso es un gran valor, un valor inmenso. La responsabilidad es otro valor, no solo la responsabilidad en el trabajo, porque todos conoceréis personas que son muy responsables en el trabajo y otras que no lo son, que intentan pues hacer lo posible porque el trabajo lo hagan otros, hacer lo menos posible, ¿verdad? Entonces decimos, entre otros términos, falta de responsabilidad. La responsabilidad es con las personas con las que estás, con la gente que conoces y con la que no conoces, con el mundo que te rodea en definitiva. La responsabilidad que nos sugiere responder, reaccionar, es la toma de conciencia. Estoy ahora intentando improvisar una posible definición de darte cuenta, sería darte cuenta de que tienes que aportar algo, no quedarte y dejar que otros lo hagan o quedarte sin hacer nada, por pereza, por ignorancia, por desconocimiento, por lo que sea, sino aunque no te apetezca, una persona responsable, aunque no tenga ganas, va a trabajar, a no ser que esté enferma, ¿verdad? O si eres responsable de un ser humano, tratarás de hacer lo que te corresponde con ese ser humano, aunque a veces no tengas ganas porque el estado de ánimo no te lo permita. Entonces un gran valor es la responsabilidad, ya que todos los días la tenemos en mente esta palabra, responsabilidad, de alguna forma. Otro gran valor es la comunicación. La comunicación que, como os podéis comprender, abarcaría y podríamos estar interminablemente diciendo cosas. Nos relacionamos mucho unas personas con otras, pero nos comunicamos poco. A veces nada. Hay personas que, aunque se comuniquen y sepan hacerlo, a todas horas no pueden hacerlo. Entiendo por comunicación algo más que la relación de hablar y de transmitirnos cosas.
Estoy entendiendo el valor de la comunicación como la capacidad de sintonizar con la otra persona o con un grupo de personas. Si yo estoy hablando, en el caso de que lo haga con profunda atención y con amor, yo os estaré comunicando. Si estáis con atención, estáis comunicándome a mí. Yo no sé lo que estáis, digamos, recibiendo. Si estáis distraídos, estaréis pensando, aparte de oírme o escucharme. Pero si me estáis siguiendo con atención, esa atención está creando un campo magnético aquí que nos permite una comunicación, aunque no sepamos cómo nos llamamos, aunque no nos volvamos a ver, aunque tengamos distintas ideas o creencias. Pero en estos momentos, si hay atención, y lo habréis vivido en otros momentos de un modo personalizado o en grupo, porque puede ser en grupo, nos estamos comunicando. Y eso es un gran valor, pero enorme valor, porque eso conlleva muchísimas cosas. Cuando las personas que tienen una responsabilidad con los demás, sean desde los políticos, desde los gobernantes, de los educadores, del tipo de rol que tenga uno, cuando las personas están atentas y están dilucidando algo, están discutiendo sobre algún asunto, por ejemplo, en las tertulias lo vemos, en los medios de comunicación, las personas, todos nos damos cuenta de que ahí de comunicación nada. Ahí está cada uno, muchas veces, no digo siempre, a ver qué suena más fuerte, a ver si lo tuyo lo puedes transmitir a los otros y les puedes convencer, sin tener ni idea qué es lo que están pensando los demás y qué es lo que puedes comprender de lo que dicen los otros. Y si puede ser, ya sabéis que a veces en las tertulias, una persona que a lo mejor no dice nada interesante, como chilla más, es el que más predomina y el que más deja una huella en la memoria. Y ha habido mucha gente que se ha dado cuenta de que nos hemos dado cuenta que podía haber dicho cosas interesantes y muy interesantes y no le han dejado. La comunicación es algo que implica atención y respeto. Y cuando estamos atentos podemos descubrir cosas maravillosas de otra persona que a lo mejor no sabíamos o no conocíamos. Es un gran valor la comunicación. Y la aceptación, por ejemplo, cuando la aceptación es una cualidad que tiene mucho que ver con la comprensión. Cuando hablo de psicología, frecuentemente es un concepto que pongo en primer lugar fundamental, pero una de las cosas más importantes. Cuando estamos comprendiendo algo, sin hacer nada más, aceptamos. Aceptamos, no hay que confundirlo con transigir o estar tensos por dentro al decir, mira, pues no tengo más remedio y lo aguanto. Aceptación es algo que te hace estar relajado. Cuando aceptas, te relajas. Cuando transiges, por ejemplo, estás en tensión por dentro, aguantas. Pero no es, digamos, aceptación. Es un gran valor el poder aprender a aceptar. Bien, de vez en cuando tengo que mirar porque es tanto lo que se puede decir, ¿verdad?, de estas cosas que es interminable, ¿verdad? Vamos a ver, otro gran valor es la tolerancia. Respeto y tolerancia tienen mucha relación, ¿verdad? Respetar otras ideas. Si a los jóvenes en las escuelas se les enseñara, y a lo mejor se está haciendo, a conocer otras culturas, otros pueblos, otras filosofías, otras religiones, otras formas de pensar de los seres humanos, pero no a nivel folclórico de formas, sino psicológicamente, tratando de encontrar que en todo lo ser humano, por muy distantes que estemos en el tiempo y en el espacio, tenemos unos elementos en común. Y las formas se manifiestan de manera diferente. De tal manera que si has nacido en un sitio, pues tendrás que estar, te rebeles o lo aceptes con arreglo a esas creencias, más o menos, a ese idioma, esas características, etc. De tal manera que hay unas características diferentes y otros elementos o aspectos comunes, profundos, y he citado algunos de ellos. Entonces, cuando comprendes esto, la tolerancia como valor surge. Y te das cuenta de que si no respetamos las creencias de los demás, no podremos evolucionar en este mundo. Quizá unas sean más inteligentes que otras
y si lo descubrimos hay que callárselo. Solamente actuar para que vayamos todos, y no escapamos nadie, a profundizar en las nuestras, que ya es, a mejorar las nuestras. Cualquier persona de cualquier creencia religiosa tendría como reto, yo no le diría cambia de religión, ni deja la religión. Yo, si tuviera que decirle algo, le diría profundiza en tu creencia religiosa, profundiza en tu filosofía, profundiza en tu mente, en tus ideas, y descubre por ti mismo si quieres seguir con ellas o las ves de otra manera más profunda. Y si esto ocurre, cada persona, partiendo de la manifestación de sus aparentes creencias, al profundizar va encontrando como algo en común con los demás. Y esto se desarrolla con la intuición. Es como ir por los radios de una esfera hacia el centro. Todos los infinitos radios de una esfera convergen en un punto que es el centro de la esfera. Y la periferia de la esfera puede estar unos puntos muy distantes de otros. Entonces, así ha ocurrido. Cuando estudias todas las religiones, estudias las filosofías, estudias las creencias y profundizas en ellas, te das cuenta, aunque no sea demasiado el estudio, pero lo haces con intuición, de que todas parten de un mismo centro. Todos los seres humanos partimos de un mismo tronco y nos hemos ido bifurcando, irradiando, extendiendo. De tal manera que la tolerancia, por ejemplo, el respeto a otros seres humanos, este gran valor nos permite, con inteligencia y con amor, ¿verdad?, porque el amor está implicado, construir un mundo mejor, sin tensiones, sin fricciones, sin dolor, sin sufrimiento. La diversidad en la unidad es una frase muy bonita, o la unidad en la diversidad, que a lo mejor habéis oído y que quizá habrá ya que utilizar cada vez más en el futuro. Es inevitable ser diversos, pero muy diferentes. Pero esa vida que he señalado al principio está formando una unidad. Es otro gran valor, la unidad de toda la diversidad. Y de tal manera que, profundizando en nuestro interior, podemos conseguir descubrir ese valor de la unidad. Mucha gente en este mundo firmaría instantáneamente porque desaparecieran las fronteras, que no hubieran eso que se llaman naciones, que nos separan a unos de otros. Esto es inevitable, que hayan distintas formas de color de piel, distintas características, idiosincrasias, formas psicológicas de ser de las personas de un lugar de otro, costumbres. Pero las fronteras, en el momento que nos separan, no me refiero a las de los ríos y de los montes, porque eso no son fronteras. La naturaleza no crea fronteras. Las mentes humanas somos las que hemos creado las fronteras. Y entonces, cuando profundizas, dices, pues bueno, pues estoy aquí y estoy acostumbrado a estar aquí, pero los seres humanos de otro lugar les pasa lo mismo. Y cada vez hay más comunicación. Los jóvenes viajan más, ¿verdad?, que antes. Se conocen más. Tienden a conocerse, a relacionarse con los de otros lugares, de otros países. Y van viviendo, esto es para largo, por supuesto, no se hace de la noche a la mañana, esa unidad a la que tendremos que llegar con el tiempo. Cuando poco a poco lleguemos a crear un gobierno mundial, una religión mundial, un idioma mundial, respetando los idiomas de cada lugar, y esto favorece enormemente no solo la comunicación, sino la convivencia, el respeto y la evolución en paralelo de todos los seres humanos. La solidaridad es un gran valor que surge del amor, por supuesto de la inteligencia también. ¿Qué es ser solidario? Pues muchas veces se entiende por ser solidario, pues cuando los medios de comunicación dicen que hace falta algo en un lugar, una emergencia, pues dar algo, unos más, otros menos, de dinero. Ser solidario, pues a veces, pues dar una limosna, se entiende muchas veces así, se confunde muchas veces con la caridad. Pero ahondando en el sentido profundo de solidaridad, yo lo veo como una expresión del amor, de la compasión. Y no solo en lo material, buscando un equilibrio entre el que le sobra y el que tiene a nivel material, sino es solidario en lo psicológico. Porque gran parte de la ayuda de los seres humanos, más que material, aunque lo material existe, es psicológica. La necesidad de una ayuda psicológica, porque podemos tener todos los tesoros del mundo y ser unos desgraciados, estar sufriendo,
estar deprimidos, estar con miedo, estar con un montón de problemas psicológicos que preferiría uno no tener nada, y habéis visto seguramente personas felices, por lo menos en apariencia, sin tener nada. Esto no quiere decir que no haya que tener nada, porque la clave está en el apego a aquello que tienes. Es la clave psicológica. El desapego, que nos han hablado todos los sabios, no solamente habló Buda y Jesús, sino los sabios, es pues no estar apegado, como dice la palabra, a las cosas que tienes y utilizarlas adecuadamente y no sufrir porque se gasten, se acaben, las pierdas, te las quiten, etc. No son tú, yo no soy las cosas que tengo. De tal manera que cuando descubres eso, entonces todo este proceso cambia. Y la solidaridad, que por evolución se tiene que convertir en justicia, justicia quiere decir que cuando los responsables, en pequeño y en grande, pues van distribuyendo organizadamente las cosas que existen para que las tengamos todos los seres humanos. Hay otro gran valor que es la armonía y otro que lo voy a relacionar, que es la belleza. Cuando se habla de arte, algo de lo que yo suelo hablar a menudo, porque desde años me gusta hablar y explicar la profundidad de las artes, pues a veces se me ocurre definir las artes como medios de expresión o comunicación que, utilizando la armonía, la belleza y el bien que está relacionado con esto, pues y agradando los sentidos, desarrolla el arte, hablo del verdadero arte, desarrolla, estimula los potenciales positivos del ser humano. El arte es un medio de educación con mayúscula. Y si queremos educarnos en lo espiritual, el arte es necesario, es el puente más eficaz para conectar con lo que, si entendemos bien la palabra, que habría que definirla también, con nuestro espíritu, con nuestra dimensión más allá de la mente. Vamos a generalizarla espiritual. Y entonces cuando vemos algo que es bello, no solo un cuadro, no solo un monumento, cuando leemos un poema bello, escuchamos una música, fijaos, una obra de arte, o vemos un grupo de personas que están funcionando con armonía, y bien, eso también es una obra de arte. Con el tiempo el arte no tendrá fronteras, es decir, un arte, otro arte, se fusionarán de alguna manera las distintas artes, y a veces se han hecho grandes y profundos intentos de fusionar las artes. Desde el teatro griego, que si conocéis algo, utilizaba varias de las artes, y quien más lejos llegó fue Wagner, cuando unió en las óperas la música, el canto, la arquitectura, la escultura, la pintura, la poesía, el teatro, y hoy día en las óperas se ha introducido hasta el cine. En definitiva, sin entrar en más cuestiones de este tipo, la belleza está en las formas de todas partes. Y notamos muchas veces y sentimos como un revulsivo psicológico cuando hay fealdad. Hay cosas bellas y cosas feas, aparte de la subjetividad de cada uno, ¿verdad? Pero buscando una objetividad, la belleza, cuando la percibes y penetra en ti, la sientes más que en la mente, en el corazón. Por eso, aunque, y yo lo hago, muchos expliquemos a las personas de un modo a veces amplio las artes, para entenderlas, las artes están más allá de la mente, más allá de la comprensión. Se viven más si se sienten más con el corazón. A veces decimos emoción artística, o efecto emocional o sentimiento estético, decimos muchas veces, refiriéndonos a que más que comprenderlas con la mente, aunque haya que sea bueno hacerlo, sentirlas con el corazón. Yo diría que la belleza está relacionada con la inteligencia, por supuesto, pero también con el corazón. Y si lo que hacemos es bello, o le damos un tono de belleza hasta donde alcancemos, notaremos que a nosotros y a los demás nos está ayudando. Es un gran valor que nos hace mejores personas. Si hubiera más artes, se difundieran más las artes, se enseñaran más las artes, no intelectualmente como se hace, sino a conocer qué efectos produce en nuestro interior las artes, estaríamos avanzando mucho mejor. Es un valor inmenso.
Cito las artes porque estoy hablando de belleza y de armonía. Ahora estamos aquí en armonía, no estamos discutiendo. Podremos estar en desacuerdo en cosas y a lo mejor seguimos en desacuerdo. Y no digamos de las cosas que no estamos pensando ninguno de nosotros, pero estamos en armonía, no estamos peleándonos, no hay energías que chocan y friccionan y que en lugar de cambiarnos nos hace pasarlo mal. Estamos en armonía, es un gran valor la armonía. Pero ojo, armonía no hay que confundirlo con uniformidad. Igual que la unidad que he dicho antes, no hay que confundirla con uniformidad. No podemos vestir todos igual, tenemos que ser diferentes, pero buscando que esa conexión profunda sea lo más profunda, lo más común a todos. Otro valor muy importante es la paz. La paz, 3 letras, P-A-Z. Y casi siempre pensamos en la paz externa. ¿Verdad que cuando ha habido una guerra dentro de un país o entre 2 países y se ha terminado, decimos, ha llegado la paz? ¿Habéis pensado de que eso no es cierto? ¿De que muchas veces no es cierto? Es cierto la paz física de matarse, pero la paz psicológica, con los odios y los rechazos de unos con otros, los resentimientos que a veces duran más de una generación, eso no es la paz. La paz que estoy ahora hablando como valor, la otra es importante, ¿verdad? Que no nos matemos. Me estoy refiriendo a la paz que surge cuando ahondamos aquí, en nuestro corazón, cuando estamos en paz dentro, por mucho jaleo que haya por fuera. Si alguien de vosotros medita y practica el silencio no me refiero de aquí, de esto, sino silencio de pensamientos y de emociones, es la meditación más sencilla que hay, es parar la mente, pero no dormidos, sino bien despiertos. El silencio notará que se encuentra en paz. En cuanto la mente se empieza a mover, ya hay algún tipo de tensión. Podríamos estar en paz pensando también, organizando los pensamientos. Pero si tenéis esta vivencia me entenderéis a qué me estoy refiriendo como paz en sentido profundo. En el preámbulo de las Naciones Unidas se dice que las guerras comienzan en las mentes de los hombres y de las mujeres, de los seres humanos. Y es en estas mentes donde hay que construir los baluartes de la paz. Ya es un avance, si sabemos interpretarlo, el reconocimiento de que las guerras las creamos en las mentes. Y por lo tanto, según lo que haya en nuestras mentes, no en nuestros cuerpos, estamos creando o una cosa o la otra, o guerra o paz, por decir 2 términos muy opuestos, muy contrarios. Pero si ahondamos en la esencia de la paz, descubriremos que hasta que no nos contagiemos hasta cierto punto los seres humanos con la paz interior, la paz exterior podrá subir y bajar. La guerra, la lucha, los conflictos, subir y bajar, pero paz a nivel colectivo podrá mantenerse un tiempo, pero enseguida vuelve otra vez, porque los conflictos externos son resultado, cuando profundizas todos llegamos a la misma conclusión, de los conflictos internos. Mucha gente viviendo con conflicto está creando una lucha interior y esa lucha interior se va proyectando hacia afuera, hacia el exterior y crea las luchas colectivas, del tipo que sea. A veces vemos cómo es posible conflictos que surjan por unas personas en un lugar. Y nos damos cuenta que el conflicto creado por muchos de los habitantes de ese lugar favorece el que aparezcan unas personas con unas características determinadas y cometan actos terroristas o surjan luchas o conflictos sociales, etc. Es muy importante como gran valor, pero con mayúscula, la paz, ir construyéndola. Y sin darnos cuenta, como la energía no queda aquí, sale fuera, porque es muy importante ir viéndonos como energía, todo es energía, entonces vamos irradiando. De tal manera que cuando más paz vivamos, aunque no hagamos materialmente nada, estaremos disminuyendo aquellas nubes energéticas, si digo la palabra egregor, a lo mejor no todo el mundo lo entiende. Son nubes psíquicas que crean los conflictos, que alimentan las guerras, que alimentan el hambre. El hambre me refiero que están haciendo que en determinados sitios haya hambre, haya terrorismo, haya etcétera, etcétera, etcétera. La paz, que es un tema también como todos los que estoy exponiendo muy, muy amplio, profundo, comienza aquí, en nuestro interior.
nuestro interior. ¿Y qué más puedo deciros de los valores humanos para no alargarme mucho? Hay uno que es poco nombrado y yo me gusta decirlo como profundidad. Vivimos en un mundo muy superficial. Fijaos las noticias, nos dan los acontecimientos y sucesos con todo detalle, con toda descripción detallada posible, pero no se explican o no se profundizan. Se enseñan muchas cosas superficialmente. Buscamos explicaciones detalladas de esto, de lo otro y de lo otro. Pero ¿dónde está la profundidad? A veces la hay. A lo mejor pues hay mucha gente que la buscamos. Pero esto se aplica a todos. Os pongo un ejemplo que tiene que ver con la charla próxima del mes que viene. Si nosotros estamos enfermos, la visión superficial es darnos cuenta de la enfermedad y poner un remedio. Vamos al médico, nos receta medicamentos para tratar esa enfermedad. El medicamento puede hacer efecto, más o menos. Imaginamos que se cure la enfermedad con ese medicamento y punto. Y ya estamos contentos. Eso es una visión superficial, aunque todos lo hacemos y es útil y buena y deseable. Que se nos quite el dolor y las enfermedades. ¿Qué sería el valor de la profundidad? Pues reconocer que quizá esa enfermedad ha sido originada por estar años sintiendo miedo, o estando estresados, o con deseos incontrolados. Darte cuenta que esos deseos, sean deseos de comer, de beber, o sean deseos emocionales, etcétera, o sean miedos, o sean intentos de querer abarcarlo todo, etcétera, han ido derivando, han ido desajustando, desarmonizando las energías vitales de nuestro interior con causas emocionales y mentales, y a su vez estas energías han ido desorganizando las células y creando unas células que luchan contra otras, o bajando nuestras defensas para que los gérmenes del exterior penetren en el interior. ¿Qué quiere decir esto? Que además de la ayuda médica es indispensable la ayuda psicológica, si no nos conformamos con quitar el síntoma y queremos ir a la raíz. Eso es profundidad. Puedes quedarte en un nivel o ir más, porque a veces la causa de un efecto es a su vez efecto de otra causa, y encadenadamente vamos hacia causas, ¿verdad? Igual que la ley de causa-efecto. No sé si sabéis algo de las leyes universales, hay una ley de causa y efecto, ¿verdad? De acción-reacción, y hasta cada vez más gente va oyendo hablar de la ley del karma. La ley del karma, ley como se dice en Oriente, pero bueno, ley de causa-efecto, acción-reacción. Entonces, un efecto está provocado por una causa, la conozcas o no. Y cuando la conoces, puedes ir descubriendo que esa causa es a su vez efecto de otra causa anterior. Y así, hasta donde ya no podemos ir más. Está todo encadenado, causa-efecto, causa-efecto. ¿Qué es la profundidad? Pues intentar buscar las causas. Y ese es el reto, no sé si llamarle psicológico, filosófico, etcétera, que tenemos para avanzar, madurar y evolucionar. No quedarnos en la superficie, aunque lo necesitemos y a veces no podemos ir más allá de la superficie. Entender los acontecimientos. Las noticias nos describen hechos, pero no nos explican. A lo mejor no es su rol, pero no nos explican las causas. En las escuelas podría ayudarse mucho en la enseñanza. Y si no, la autoeducación que tenemos que tener todos, deberíamos tener todos, es si tenemos demanda. Si no tenemos demanda no podemos hacer nada. De buscar las causas lo más profundas posibles para entender, para comprender y por consiguiente para cambiar lo que pueda cambiarse. Bien, hay más y podría decir otras, pero yo creo que por la hora que es, para dejaros esta media hora aproximadamente, para que sobre lo que he hablado y a lo mejor lo que no he hablado que consideréis importante, podríamos. Pero hay algo muy importante que me he dejado y fundamental, y supongo que os acordaréis. ¿Qué podemos hacer? Y lo voy a sintetizar. Mi reto es sintetizarlo en pocos minutos, lo fundamental. ¿Qué podemos hacer para autoeducarnos? Aunque ya he hablado de ello. La atención a todo. Es como una gimnasia continua que estamos haciendo.
la atención a nuestras experiencias. Aprendemos mucho si nos observamos, no con prejuicios mentales, sino con atentos. La atención a las experiencias ajenas, no para copiarlas, porque cuando estamos atentos a otra persona podemos aprender de ella. Repito, no necesariamente a copiarle, sino igual que cuando estamos atentos a lo que alguien ha escrito en un libro, o lo que dice, o lo que hace, estamos descubriendo cosas. Repito, cosas que a lo mejor no son aparentes. Esa atención a ello, y la educación se basa en la palabra, la escritura, pero siempre la atención está de alguna manera presente. Los ejemplos, enseñar con el ejemplo, si tratamos de enseñar unos a otros. Claro, imaginaos enseñar unos valores y tú no los vives. Hay una asignatura que no sé si está ahora, la asignatura de ética. Entonces, una persona puede enseñar a ética, pues lo que dice un libro, como la ética en tal cultura, en tal civilización, esto está bien, esto está mal, y a lo mejor es una gran persona y es ética, pero a lo mejor no lo es, y puede enseñar esto. Pero una persona que enseñe matemáticas, que parece que no tenga que ver con la ética, puede estar viviendo esa ética en su interior como persona y contagiarla a través de lo que podemos llamar el ejemplo. Y si me permitís que lo diga, a través de otra cosa que no se tiene muy en cuenta, pero es la clave de la educación cada vez más en el futuro, la radiación. Es decir, todo lo que somos lo irradiamos invisiblemente, energéticamente, para decirlo, hacia afuera. Y por eso los profesores que están con alumnos continuamente, unas personas con otras, notan que, aunque no te lo digan, el estado anímico, que es emocional, o el estado interno de una persona, lo notas. Quizás sepas que viene de esa persona o no. La irradiación es importante. Por lo tanto, vivir los valores e irradiarlos, no solo explicándolos o con el ejemplo, sino también con la irradiación. Es algo fundamental, fundamental. Pero una conferencia como esta, un congreso donde las personas hablen de valores, hacer representaciones igual que se hace en teatro, que es un asunto muy importante a utilizar por la educación y creo que no está tan aprovechado. Representaciones teatrales donde se enseñe con una apariencia comportamientos humanos, actitudes. El teatro puede ser una gran fuente de enseñanza educativa enorme, enorme. Por supuesto las artes, ¿verdad? El arte más poderosa que más nos puede enseñar psicología y filosofía es la música con mayúscula, pero también pues la literatura, el cine, bueno, el cine entre comillas, porque gran parte del cine es más destructivo del cine que se hace. Distintos tipos de formas pueden haber para transmitirnos y educarnos los valores, pero en síntesis, para terminar, diría que sería el vivir uno. La mejor manera de educar es educarse a sí mismo, dicen los sabios. Lo dirán con distintas palabras. Educarse a sí mismo, vivir los valores y sin que sepas ahora cómo lo enseño, va emanando intuitivamente, pues si tienes que hablar o si tienes que estar en silencio, transmitiendo lo mejor que vives. Es decir, la fórmula puede ser interesante y buena. Hay fórmulas educativas, utilizar los refuerzos adecuadamente, etcétera, etcétera. Pero lo importante es la calidad profunda que emana de un ser humano y que podemos transmitir a los demás. Y si uno vive en silencio, el silencio se contagia. Y no sabes de dónde te viene, pero la mayoría de las cosas que nos permiten avanzar, evolucionar, madurar, no sabemos de dónde nos viene. Los seres humanos que más están haciendo por la humanidad son anónimos, pasan desapercibidos. Algunos a lo mejor llegan al poder, algunos, pero la mayoría pasan desapercibidos. Bien, lo dejo aquí porque si no, no terminaríamos. Espero que... Gracias. Si me escucharéis cuando hablo música y digo que en los conciertos no se debía de aplaudir, diríais, ¿y eso por qué? Pero bueno, gracias por vuestra atención. Pero bueno, ahora podéis preguntar, tenemos hasta las 9. 9 menos 10. Pues seré lo más breve posible. Sí.
Adelante. ¿Dirías entonces que el conflicto es una fase previa necesaria para que se produzca la armonía? Sí. El conflicto es previo a la armonía. Incluso una de las 7 energías, no sé si sabéis de esto, de nuestro universo, son los 7 rayos. No sé si los que estáis aquí sabéis lo que son los 7 rayos. El cuarto rayo se llama armonía a través del conflicto. Son las energías que determinan las características diferenciadas de todo lo que existe, incluido nosotros. Nos diferenciamos como temperamentos, etc. Entonces, cuando vivimos el conflicto, ya sabemos lo que es. Todos los seres humanos tenemos que pasar por conflictos antes de llegar a la armonía. No, o estamos todavía en los conflictos o accedemos a superarlos y pasar a la armonía, como individuos, como naciones, porque las naciones también tienen sus rayos, su psicología. Es decir, lo mismo que podemos hablar de un ser humano, podríamos hablar de las naciones y por lo tanto se puede aplicar en general. ¿Qué ocurre cuando armonizamos eso que está en conflicto? Pues surge la armonía. Perdón, ¿puedes elevar un poco? ¿El cuarto reino? Sí, con el reino humano, sí. Sí, está relacionado, porque hay una relación numérica. El cuarto reino de la naturaleza somos el reino humano y el cuarto rayo. El conjunto de la humanidad somos de cuarto rayo. Hombre, hay seres humanos de cada uno de los 7, y seres humanos por consiguiente del cuarto rayo. Pero el conjunto de la humanidad es de cuarto rayo. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de nuestra evolución como humanidad vamos viviendo conflictos durante mucho tiempo y parcialmente vamos llegando a fases de armonía, hasta que en algún punto de la evolución consigamos superar los conflictos en la armonía, como individuos y como humanidad. Cuando más desarrollemos los valores, más nos acercamos a la armonía. A la armonía. No lo he dicho, pero cogéis una obra de arte y tiene elementos distintos. Un cuadro, por ejemplo. Podríamos hacer sectores parciales. Cuando todos están unidos formando una unidad, eso es armonía. Por ejemplo, en un cuadro. La armonía en un cuadro es distintos elementos diferentes formando una unidad, de tal manera que cuando lo ves, captas esa unidad, que a veces la puedes sintetizar en abstracto en una idea, una palabra, y aunque esté formado por muchos elementos, están armonizados, si es una verdadera obra de arte. Una película pasaría lo mismo, aunque a veces dices esto sobraría, esto no, si no está con armonía. En fin, en cualquier arte o en cualquier ser humano, armonizar nuestro cuerpo físico, emocional, mente, y si puede ser con nuestro yo superior, esa armonía, eso es armonía. Pensar, sentir, hacer, intuir lo mismo, en la misma dirección, eso es armonía. Pero cuando hay conflicto, cuando pensamos una cosa, sentimos otra, hacemos otra, ¿verdad que hay conflicto en nuestro interior? O un grupo de personas, uno piensa una cosa, otro otra, uno hace una, otro otra, entonces falta esa armonía que haría que el grupo funcionara al unísono en una sola dirección. Los ejemplos son muchos. ¿Sí? Bueno, no voy a discutirlo, pero sí me gustaría considerar otras visiones, por ejemplo, la japonesa. Puede decir que esto es el centro del ego, precisamente. Nosotros se ponen chulos y dicen, ¿qué pasa, capechos? Entonces dicen que esto, que es, según has dicho, es el del ego, para ellos es el centro del alma, es el hara, que aquí en Chile. Es el centro del alma, que hemos sido concebidos, hemos pasado 9 meses. Ese es nuestro centro de gravedad, es el centro vital. Según la cultura japonesa, durante el Zen, nos ponemos en esta postura, nos centramos aquí. Esto es un centro muy importante y de aquí, según los japoneses, este único punto por dentro, no son menos apéndices. Cuando un niño hace una trastada y dice, oye, parece que piensas con la cabeza. Sí. Parece que estés tú que piensas con la cabeza. Bueno, vamos a ver.
Sí, sé que en las artes marciales hay que concentrarse aquí para sacar mucha energía, pero es energía vital. Y un problema que tienen las artes marciales, que se han prostituido, porque las artes marciales, si se asocian al budismo zen, la filosofía de las artes marciales, que es minoritaria, es buena, es muy buena. Es la lucha consigo mismo, con el interior, no la competición de vencer a otro. Porque hoy día la competencia, fijaos las cosas que podíamos decir, el problema educativo con la competencia. El caso es que una cosa es para desarrollar la energía, la fuerza, porque este es el centro, si sabéis lo que son los chakras o centros de energía, para entenderlo, para no usar palabras en sánscrito, los orientales. Este es el que canaliza las emociones, deseos y sentimientos, no necesariamente egoístas o negativos, el plexo solar. Entonces, concentrarse demasiado aquí desarrolla el mundo de las emociones. Tener esto en exceso desarrollado, o eres muy emocional o puedes ser una persona mediums. El mes que viene tengo en Valencia una charla, que no es la primera que doy, sobre la mediumnidad. ¿Sabéis lo que es la mediumnidad? Mediumnidad y fenómenos paranormales que manipula tanto a los seres humanos. Y es por personas que tienen este centro y les viene genéticamente del pasado, tienen este centro muy desarrollado y por lo tanto no lo tienen controlado. Concentrarse demasiado, aunque sea para desarrollar la fuerza, no es bueno, porque desarrolla la fuerza vital, sí, la fuerza física quizá, pero el mundo emocional está aquí, mientras que este centro es el centro del amor, te conecta más con el exterior, con los demás seres humanos y con todo. Por lo tanto, ojo, porque el budismo zen, en los distintos métodos que utiliza, el caso de que alguien lo utilice, la meditación no es necesariamente concentrarse aquí. Una forma es meditación en el vacío, la nada. En fin, y hay una cantidad de cosas que no es solo concentrarse aquí. Ya sé que las artes marciales están dentro del budismo como filosofía, budismo zen, etcétera, etcétera. En fin, simplificado por el tiempo, una cosa es concentrarte aquí, cosa que es peligrosa, y otra es aquí. A nivel profundo no hay que concentrarse excesivamente en ningún centro, sino amar, estar atento, desarrollar la creatividad. Y estos centros, del diafragma hacia arriba, se desarrollan. Y los tres básicos, el básico, el sacro y el del plexo solar, automáticamente son regulados por las energías de los superiores. Esto se va regulando de tal manera que en el pasado, pues sí, había que concentrarse para poder desarrollarlos, equilibrar, pero hoy día no tiene nadie, una persona que le haga desarrollar. No, el alma, ojo, el alma o el cerebro de los animales sí, y de las personas menos evolucionados, pero la conexión mayor del alma con el ser humano es el corazón, no la cabeza, el corazón. El alma tiene dos hilos de conexión sutiles, cerebro y el corazón, pero el corazón es el fundamental, es la conexión del alma, o el Cristo interno, como lo queramos decir, suele ser el corazón. Y cada vez en el futuro se le va a dar más importancia al corazón que a la mente. Y la intuición viene del corazón, la intuición con mayúscula, no de la mente, de la cabeza. No, es mi visión. Sí. A las 9. Bajar la escalera y... Solamente deciros que la próxima conferencia de la Fundación será el sábado día 28 del mes de junio, en el que será causas psicológicas de nuestras enfermedades y qué podemos hacer. Pues gracias.